En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, en esta noche damos gracias por la bendición de tu palabra, por fortalecer nuestras vidas, por mantenernos unidos a ti y a tu santo evangelio. Reconocemos que hoy hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras. Pero gracias mil porque el Espíritu Santo nos ha llevado a los pies de Jesús, ha fortalecido nuestra fe y nos mantiene vivos espiritualmente. Damos gracias porque el perdón de los pecados no depende de nosotros, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Eduardo, anímalo, fortalécele. Sabemos que los momentos de tribulación son fuertes, pero que tu amor, tu misericordia siempre lo estén apoyando. Igualmente oramos por todas nuestras necesidades materiales, sabes cuáles son. Bendícenos conforme a tu voluntad. Bendice a estos mis hermanos para que sigan animados creciendo, aprendiendo más acerca de ti. Y también, Señor de los cielos, oramos por los que no pueden conectarse y que luego vean la clase, sea también para su crecimiento espiritual. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a socializar las preguntas en grupo y empezando en la primera pregunta, cuando estamos hablando de que, cuál es la diferencia entre una doctrina fundamental y una doctrina no fundamental, teniendo en cuenta este tema de esta doctrina, la resurrección de los muertos. Y tenemos un texto clave que es 1 Corintios 15, 14 al 17. Y es muy importante que ustedes como seminaristas, ustedes que se están preparando ya para el ministerio, que tienen su grupo sembrador y que están avanzando en el crecimiento de la fe, pues hay que empezar a entender y hablar un poco de manera técnica. Claro que a nuestros hermanos, a los que les estamos enseñando, muchas veces no vamos a hablar de una manera muy técnica, pero ustedes como estudiosos sí necesitan aprender conceptos, aprender todas estas palabras, porque eso les ayuda para preparar sus sermones, para preparar todas sus enseñanzas. Y cuando estamos hablando de qué es una doctrina fundamental y no fundamental, pues tenemos muy claro que esta enseñanza podemos usar 1 Corintios 15, 14 al 17. Aquí la tengo proyectada en la pantalla. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Buenas noches, pastor. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás? Por la gracia de Dios, pues aquí bien. Qué bien. Entonces dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Muy bien, y este texto nos sirve de referencia porque cuando estamos hablando de una doctrina fundamental y más adelante vamos a ver un poco más acerca de esto, pues ya estamos hablando de la doctrina de la resurrección, que eso ha sido esa semana hablar de ello. Y cuando pensamos en una doctrina fundamental, pues tengamos en claro que tiene que ver con el perdón de los pecados, con nuestra salvación. Por eso Pablo es muy claro acá. Pues si Cristo no resucitó, ¿qué es nuestra predicación? ¿Cierto? ¿Qué es nuestra fe? Pues encontramos que tanto la predicación como la fe sería vana. ¿Y qué significa la palabra vana para nosotros? Una mentira. También fuera de eso seríamos testigos falsos y falsos de Dios. Y no solamente Pablo, pues lo habla con autoridad de que él sí estuvo en instrucción personal con Jesús, sino también nosotros, que
en cierto sentido somos testigos también de Dios. Entonces, si alguien no cree en la resurrección de los muertos y dice ser cristiano, pues en verdad no lo es. Hay muchos que tienen ideas muy extrañas. Por eso, en la clase pasada hablamos mucho de qué es lo que ellos ven en la muerte o cómo ellos ven la muerte. Porque de ahí también es donde se ve el tema de la resurrección. Entonces, por esto, en esta noche, con esta pregunta, vamos a aprender un poco más de la doctrina fundamental y de la no fundamental. También vemos que si Cristo no resucitó, pues tampoco los muertos resucitan. Entonces, cuando alguien niega que Cristo resucitó, ¿cómo interpretaría pasajes de la misma escritura que habla de la resurrección de los muertos? Y eso es increíble. Eso es increíble. Yo una vez conocí a una persona que, con muchos estudios universitarios, una persona muy inteligente, y él, claro, él afirmaba muchas cosas, por ejemplo, que la creación no fue literal, sino que más bien esa creación es un ejemplo de cómo pudo haber creado Dios todo, o cree que el diluvio es una parábola y cosas así por el estilo. Por eso, cuando también estamos pensando en el mundo luterano, ya les hablé en clases pasadas que podemos hablar de 3 divisiones en el luteranismo, recordándoselas: Sínodo de Missouri, la Federación Luterana Mundial y la CEL, que es la Conferencia Evangélica Luterana Confesional a la cual pertenecemos nosotros. Pues hablando de la Federación Luterana Mundial, es muy común encontrarse allá con pastores o con personas que no crean en la resurrección de los muertos, que no crean que Jesús resucitó. Y nos llama mucho la atención porque si se llaman ser luteranos, ¿cómo no van a creer en la resurrección? Pero eso es lo que pasa. ¿Y por qué pasa eso? Sencillamente porque su manera de interpretar la Biblia es movida y llevada por la razón. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender eso. Y cuando estamos hablando de la palabra doctrina, recuerden que la doctrina es la enseñanza. Y cuando estamos pensando en la enseñanza de la Biblia es una. Y al ser una, nosotros no podemos estar contradiciendo la misma doctrina. Para eso nos ayuda la ley y el evangelio, para que no estemos contradiciendo la misma doctrina. Porque un versículo nos dice que somos miserables pecadores, otro versículo nos dice que somos santos. ¿Cómo podemos interpretar eso? La única manera es usando la ley y el evangelio. Puesto si no tenemos en cuenta eso, vamos a terminar negando la palabra de Dios. Y por eso cuando hablamos de la doctrina, es muy claro que usted y yo no podemos prescindir de ninguna enseñanza de la Biblia, porque aunque esa enseñanza no nos parezca importante, sí es importante. Yo les pongo el ejemplo del libro de Levítico. Pocos leen el libro de Levítico, pocos cristianos leen el libro de Levítico o leen el libro de Números, porque creen que no es importante. Pero si ese libro está allí, es porque Dios quiere que sepamos esa información para algo. Lo mismo pasa con las genealogías. Muchos cristianos están leyendo la Biblia, llegan a las genealogías y pasan ese capítulo o pasan esos versículos, no les interesa leer. Pero si está esa genealogía allí, es porque es palabra de Dios y Dios quiere que nosotros tengamos esa información. ¿Y para qué quiere que la tengamos? Pues hay que investigarlo. Entonces no hay ninguna enseñanza pequeña en la Biblia, por eso Dios nos manda que proclamemos todo el mensaje de su palabra. Y vamos a buscar unos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a poder recordar esto. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18, que nos dice. Mateo 28, 18. ¿Quién desea leerlo? Amén. Dale. Mateo capítulo 28,
versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. ¿Sí? Vamos a leer. Amén. ¿Me escucha, hermano? Sí. Y por favor el 19 también. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ayúdanos con el versículo 20. Finalmente el versículo 20, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono ahí? Versículo 20. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, entonces es muy importante cómo Jesús nos enseña, cómo hacer discípulos. Nos dice enseñando todas las cosas. Enseñen todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y qué son todas las cosas que Él nos ha mandado? Ha sido su palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso, muy importante que cada día nos adentremos más a la lectura bíblica. Yo se he animado en clases pasadas hablando acerca de que bueno, que empiecen un plan de estudio personal. No estudiemos la Biblia para enseñar a otros, no. Personalmente tengamos ese plan de estudios para luego poder enseñar a otros. Entonces, este versículo bíblico, estos versículos bíblicos y en especial el versículo 20, pues nos animan a que enseñemos a otros toda la palabra de Dios. Romanos 15:4, ¿qué dice? ¿Quién desea buscarlo? Romanos 15:4. Amén. Dale, Zoilo. Adoración, Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Muy bien. Entonces, esas cosas que se escribieron, esas cosas sirven ¿para qué? Para nuestra esperanza. Por eso, cada versículo de la palabra de Dios trae esa esperanza. Aún un versículo de ley, porque recuerden cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. Entonces, cuando muestra nuestro pecado, sabemos que la ley, como dice en Gálatas, es nuestro ayo, nos lleva a Cristo. Por eso todas estas cosas son muy importantes poder enseñarlas, porque estas cosas que se escribieron es para el beneficio nuestro. Y otro texto que es muy conocido, vamos a buscar segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Quién desea leerlo? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Muy bien, toda la escritura. Entonces podemos notar que estos tres versículos, y hay muchos más que podemos usar, pero estos tres versículos, estos tres textos, nos enseñan muy bien que usted y yo no podemos prescindir de ninguna enseñanza de la Biblia. Hay que enseñarla toda. Por esto es muy importante que nosotros cuando estamos pensando en qué es la doctrina fundamental, pensemos en esto. Si ustedes tienen 15 minutos para compartir con un moribundo lo que necesita escuchar para la salvación, ¿dónde empezaría usted? ¿Qué empezaría usted predicándole a esa persona?
Que Dios lo ama. Cristo lo ama. Y antes de eso, ¿qué hay que predicarle? La ley. ¿Qué hay que predicarle? En mi Sí. caso, yo hiciera, ¿cómo se llama? Primero predicar a la ley. Si es que esa persona está, ¿cómo se llama? Si es que acepta que está arrepentida, entonces uno se le predica el evangelio. Muy bien. Entonces es muy importante esa premisa, ¿cierto? Porque antes de predicarle Cristo lo ama hay que explicar por qué. Y si tenemos la oportunidad de predicarle a alguien, pues ¿cómo vamos a llegar? Mire, ¿por qué está la muerte? ¿Por qué existe la muerte? Porque somos pecadores. Usted y yo merecemos la muerte. ¿Crees que mereces la muerte? Y si la persona dice que sí, pues ahí está reconociendo el por qué merece la muerte. Ahí sí le explicamos. ¿Y qué le vamos a explicar? Lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí es donde está la diferencia de cómo nosotros usar la doctrina fundamental, que vamos a ver en unos minutos adelante. Benjamín. Gracias, hermano. Para concretar mi respuesta, me parecería adecuado la doble sustitución, ¿no? Pienso que sería una buena manera de iniciar. ¿Qué opina usted? Primero hay que mostrar la ley, ¿cierto? Primero hay que mostrar la necesidad de Cristo. Si no empezamos usando la ley, no, la gente no va a entender por qué la doble sustitución de Cristo, ¿cierto? Entonces, primero hay que mostrar el problema que tenemos. ¿Cuál es el problema? El pecado, ¿cierto? Y luego de mostrar el pecado y que la persona reconozca, sí, yo merezco esto, pues ahí sí hablamos de Cristo, de la doble sustitución. Porque si estamos hablando de la doble sustitución sin hablar de la ley, las personas nunca van a poder entender en verdad lo grave que es el pecado. ¿Bien hasta ahí? Sí, muchas gracias. Entonces, ponemos esta pregunta para predicarle a alguien moribundo, porque muchas veces nosotros podemos conocer a esa persona de tiempo. Entonces, supongamos que esa persona cree mucho en los ángeles, como hablamos un poquito la clase pasada. Entonces, nosotros sabemos que está pronto a morir y lo primero que nosotros nos va a interesar es hablarle de la doctrina de los ángeles. ¿En verdad necesita escuchar de esta doctrina de los ángeles para ser salvo? Creo que no. Es por esto que nosotros necesitamos entender, y aquí, como les estoy diciendo, vamos a hablar un poco técnicamente en la doctrina, porque ustedes también necesitan ir avanzando en eso, en ser técnicos para hablar como teólogos. Entonces, las enseñanzas de la Biblia que son tan básicas que sin ellas no pueden haber salvación, son aquellas las que llamamos fundamentales. Entonces, esas doctrinas que hablan de la salvación son las que necesitamos siempre darle la prioridad, o sobre todo en este caso del ejemplo. Y para hablar un poco más de esas doctrinas fundamentales, pues pensemos en la primera, que es lo más importante, que es porque somos perdonados. ¿Quién desea leer lo que está en el recuadro amarillo, por favor? Lisbeth. Buenas noches, pastor y Muy buenas hermanos. noches. Dice, este es el artículo primero y principal, que Jesucristo, nuestro Dios y Señor, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. De la misma forma, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23-25. Gracias. Entonces, si pensamos en la doctrina fundamental, pues es muy importante que hace parte de la doctrina fundamental y que es importante creerla, porque si no lo creemos, no somos salvos.
la justificación por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Y recuerden que esta palabra justificación es muy importante. Cómo somos declarados justos delante de Dios por Jesús. Entonces, si hay personas que dicen, yo creo que Jesús es mi Salvador, pero yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo, o dicen, pero yo tengo que hacer esto, dejar de hacer aquello para ser salvo. Está equivocado, no está teniendo en cuenta esa doctrina fundamental. Por eso es muy importante, y otra vez, lo técnico que es para hablar. Nosotros necesitamos empezar a mejorar en eso, no estar hablando a la ligera por dar una serie de respuesta a una persona, no, hay que tomar el tiempo y explicarle desde la historia bíblica qué es lo que Dios quiere, qué es la palabra gracia. Mucha gente no entiende la palabra gracia, que recuerde que significa un regalo inmerecido. ¿Cómo somos justificados? Por medio de la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. Porque ustedes saben que muchas personas no saben quién es Jesucristo. Una de las doctrinas fundamentales que toda persona necesita creer para ser salvo es el Dios Trino. Cuando se cree en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, tres personas diferentes. Eso es un misterio. No caigan, mis hermanos, en la trampa de querer explicar la Trinidad. Hoy en día muchos dicen que para explicar la Trinidad es tomando un huevo, la clara, la cáscara, la yema. Otros dicen que para explicar la Trinidad es como el agua, los tres estados del agua, el estado sólido, el líquido, el gaseoso. Ninguno de esos ejemplos existe y sirve para esto. No podemos caer en esa trampa, porque si queremos entender la Trinidad, vamos a terminar haciendo una secta nueva. Por eso es un misterio. Y simplemente vemos cómo en la Biblia es muy claro la presencia del Dios Trino, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También es muy importante tener en cuenta una doctrina fundamental, hablar del pecado y el arrepentimiento. Y eso pasa mucho. Hay personas que sí, yo soy pecador, pero recuerden los 5 puntos del arrepentimiento que lo aprendieron en la Academia Cristo, que son 5C. La contrición, sentir el dolor por el pecado y sin que nadie nos haya dicho que es pecado. Confesar, hay que confesar nuestro pecado, no solamente a Dios, sino al prójimo, cuando hemos ofendido al prójimo. Confianza, creer que somos perdonados únicamente por la vida perfecta, el sufrimiento y la muerte de Cristo. Cuarto, sigue el cambio. El Espíritu Santo nos lleva a que no caigamos en el mismo pecado. Quinto, compensación. Entonces, es muy importante ver que todas esas doctrinas tienen que ver con nuestra salvación. También, cómo es el perdón de los pecados. Y ustedes ya saben que esa es la gran diferencia que tenemos con otras denominaciones. Cómo somos perdonados. Y nunca olviden lo básico de la respuesta. Pues unos dicen que son perdonados porque hacen obras, otros dicen que son perdonados porque dejan de hacer ciertas cosas, pero por ningún lado se habla de Cristo. El otro donde encontramos que es una doctrina fundamental y tiene que ver con lo que les estaba explicando en la primer punto de la doctrina es quién es Jesús. Hoy en día mucha gente no sabe quién es Jesús. No confiesan que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Es otro misterio. Por eso no tengamos miedo de afirmar que Jesús es mi Señor. No tengamos miedo en afirmar que Dios murió en la cruz, porque nunca podemos separar las dos naturalezas de Jesús. Muchas veces, muy bien que hablamos de la doble sustitución, pero a veces podemos separar esas dos naturalezas de Jesús por nuestra manera de hablar o de explicar algo. No, hay que tener claro quién es Jesús y explicarlo bien. También una doctrina fundamental
es la expiación vicaria de Cristo. Recuerden que la palabra vicario o vicaria significa sustituto. Él fue a la cruz en nuestro lugar. Por eso muchos que hablan de que yo soy salvo porque dejé de hacer esto, aquello, pues está quitando a Cristo de la cruz y se está poniendo a sí mismo. El tema que estudiamos esta semana, la resurrección física de Jesús. Y por eso usamos como base 1 Corintios 15. Como muchos hoy en día no creen en esa resurrección física. Y personas que afirman de que Cristo no resucitó en verdad, literalmente, sino que lo hizo de una manera simbólica en el corazón de los apóstoles. ¿Tienen alguna pregunta sobre qué es la doctrina fundamental? Estas son las doctrinas fundamentales que hay que creer, porque están todas relacionadas con nuestra salvación. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Amén, hermano Henry, ¿puedo? Ajá. Gracias. Voy a leer palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Algo que me he dado cuenta en este recorrido tan maravilloso, los caminos de Cristo, es que la resurrección es el resultado maravilloso del poder de Dios. Jesús ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. Para Él es fácil levantarnos de la tumba a su debido tiempo. Algunas personas no tienen humildad. No, y eso es, no tenemos, perdón, humildad. Como ser humano me incluyo. Y eso hace que cuando uno en medio de su escaso conocimiento bíblico, pero con Cristo en el corazón por medio del Espíritu Santo, enfrentamos al enemigo, hacen que se enojen, se molesten al tal punto de que pueden llegar a la agresividad o la agresión. Y es allí donde debemos tener mucho cuidado. Ese es mi comentario, hermano. Gracias. Entonces, recordemos, estas doctrinas son importantes, confesarlas y creerlas para la salvación. Sergio. Hola, pastor, buenas noches y buenas noches, hermano, y perdón y disculpas por llegar tan tarde. Sí, el apóstol Pablo lo menciona muy bien en la resurrección de Jesús, en Romanos 10, Romanos 10:10, porque dice, porque con el corazón se cree con Romanos 10:9, porque si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y en la parte B, en el versículo 10, dice, todo, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, acá nuevamente se puede vislumbrar de que la resurrección física de Jesús fue un hecho. Por eso que el apóstol Pablo lo menciona, de que hay que creer en Jesús como Salvador y como que es nuestro comprador y resucitó de entre los muertos para beneficio de nosotros mismos, para cargar sus pecados, nuestros pecados y tener la resurrección que Él nos prometió. Muy bien. Y falta hablar de otra última doctrina fundamental que es el Evangelio. Y recuerde que la palabra Evangelio significa las buenas nuevas. Cuando hablamos de las buenas nuevas, pues estamos hablando aquí de la doble sustitución de Jesús. Ahora vamos a hablar de las doctrinas no fundamentales. Entonces recuerden, ¿qué es la doctrina fundamental? Aquella que es necesaria para mi salvación. Es necesario creerla, confesarla. Las no fundamentales, estas doctrinas fortalecen o ayudan a la fe. Pero aquí cuando vemos que no son esenciales para la salvación, pues necesitamos explicar bien esto, porque a veces depende también la manera en que la persona expresa esa doctrina. Por eso una persona puede errar en unas doctrinas por ignorancia o por debilidad, pero sigue siendo salva. Cuando estamos hablando de cuáles doctrinas no son fundamentales, pues ya les he hablado la doctrina de los ángeles, como muchos
tienen deficiencias con eso en cuanto a los ángeles, pero también recuerden que si caen en idolatría, pues tienen un serio problema espiritual. Pero hay personas que pueden tener dificultades con los ángeles. ¿En qué sentido? De pronto dudar si ese ángel existió o no existió, o cuál es el trabajo de los ángeles. Entonces hay personas que pueden batallar con eso. También con el famoso tema del diezmo. Pues no es una doctrina fundamental, pero como hay personas que, bueno, ellos dicen, sí, yo entiendo el tema de las ofrendas, pero yo voy a seguir dando mi diezmo. Bien, no hay problema. También está lo de las fiestas. Recuerden que en el Antiguo Testamento, pues Dios sí mandó celebrar 3 fiestas. En el Nuevo Testamento vemos esas fiestas representadas en la obra de Cristo, pero hay personas que tal vez pueden confundirse en cuanto a las fiestas y fortalecen nuestra fe, ayudan en nuestra fe, pero otra vez, si usted celebra esa fiesta o no la celebra, no tiene nada que ver con su salvación. También el tema del ayuno. Recuerdan que el tema del ayuno, pues la Biblia no lo manda ni lo prohíbe, hay que saber por qué se hace el ayuno. Pero hay personas que realmente lo hacen y tienen un propósito de hacerlo, hay otros que tienen debilidad con eso, pero si usted ayuna o no ayuna, pues si usted muere y llega frente a la presencia de Dios y esa persona dice, yo voy al cielo por lo que Jesús hizo por mí, pues ahí está la respuesta. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos esa diferencia, pero cuidando la doctrina. Si hay personas que tienen esas dificultades con las doctrinas no fundamentales, o sea, que no tengan que ver con nuestro perdón de pecados, que no tenga que ver con la salvación, pues hay que escuchar el por qué, porque tal vez está cayendo en negar otras doctrinas. ¿Tienen alguna duda? Me he hecho entender en cuanto a la doctrina fundamental y no fundamental. Claro que sí, hermano Henry. Es evidente que lo que en las no fundamentales tiene que mucho que ver, inclusive están basadas en las obras. Así lo entiendo yo. Bien, es un ejemplo las obras. Muy bien. Ahora, pasando a la segunda pregunta, ¿puede enseñar usando el Antiguo y Nuevo Testamento la doctrina de la resurrección? ¿Y por qué puse esta pregunta? Pues recordemos el ejemplo de María, la hermana de Lázaro, ¿cierto? Y cómo ella en verdad pudo confesar la fe en Jesús. Y cuando nosotros pensamos en ese ejemplo, y hay uno que mandó muchos textos bíblicos muy bien, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de resurrección y en el Nuevo Testamento también. Pero yo usé estos y los que usaron ustedes están bien, están maravillosos. Yo usé estos pensando en Jesús. Por eso es lo bueno de compartir las tareas, de hacer las tareas, porque nos abarcan o podemos mirar cosas que se nos olvida mirar o textos que se nos olvida mirar. Vamos a buscar, por favor, el Salmo 16:10. Y otra vez, estos textos únicamente tienen que ver con la resurrección de Cristo, pero hay otros pasajes más que tienen que ver con la resurrección de los muertos. ¿Quién desea leer Salmo 16:10? Amén. Soylo. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Amén. Muy bien, entonces la parte final, no permitirás que tu santo, ya sabemos quién es el santo, este es un salmo mesiánico, recuerden que hay salmos mesiánicos, pues no va a permitir que tu santo vea corrupción, ya sabemos que es hablando de Cristo. Y si estudiamos y recordamos bien la clase pasada, que la sepultura es corrupción, pues Jesús no la conoció. Job 19. Job capítulo 19, versículos 25 y 26. ¿Quién desea leer?
Amén. Dale. Job capítulo 19, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Muy bien. Entonces, después de deshecha, ¿cierto? Está mi carne, mi piel, hablando de la sepultura, con mis ojos. Y ese versículo también apréndalo a usar cuando alguien le diga, vamos pues a tener nuestra misma fisionomía en el cielo. Sí, la vamos a tener, pero perfecta, sin las imperfecciones que tenemos. Porque recuerden que las imperfecciones que tenemos físicamente hace parte del pecado. Entonces, vamos a ser unos hermosos, hermosas allá en el cielo, ¿sí? Sin nada malo. Y con estos ojos se debe ver a mi Redentor. Y muy bonito esto. La primera parte que nos interesa, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y de quién está hablando? De Cristo. Entonces, estos dos pasajes nos muestran del Antiguo Testamento y hay muchos más, ¿cierto? Muy bien, usaron a Elías con la viuda de Sarepta. Muy bien ese ejemplo. Es una buena historia bíblica para hablar acerca de la resurrección. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 12:40. ¿Quién desea leerlo? Sergio. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Muy bien. Y la historia de Jonás, que es muy bonita, sabemos de que él no quería ir a Nínive, él quiso tomar su propia ruta y bueno, pues un animal marino, Dios lo tuvo 3 días y 3 noches, pero hay un propósito del por qué 3 días y 3 noches, Jesús lo explica. Esa es la hermenéutica bíblica, ¿se acuerdan? Dejen que la Biblia se interprete a sí mismo. ¿Cuál es el propósito o qué es lo que enseña esos 3 días, Jonás, 3 noches dentro del pez? 3 días Cristo estuvo dentro de la sepultura y sabemos que resucitó. Acuérdense que el calendario judío, el horario judío es muy diferente al nuestro. Ellos empiezan su día a las 6 de la tarde. Por eso recuerden, Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces, él murió, ahí está el primer día. El segundo día empezaba ese mismo viernes a las 6 de la tarde. Por eso tenían que bajarlo de la cruz pronto antes de que empezara el día de reposo. Entonces ahí está el sábado, que terminaba a las 6 de la tarde. ¿Y cuándo empezaba el domingo? Pues lo que llamamos el sábado a las 3 de la tarde. Entonces ahí están los 3 días, porque muchas personas a veces se confunden con eso. Y entonces dice, ¿cómo estuvo 3 días muerto? Pues aquí lo estamos explicando y todo tiene que ver con el horario del día. Entonces aquí vemos que Jesús usó lo que sucedió con Jonás para poder hablar de su resurrección. Dios Nel. Sí, muy buenas noches, Pastor Henry, y a todos mis hermanos. Me atrasé también para entrar en las clases, pero justamente, Pastor, esta pregunta. Acá en mi país es mucha discusión. Explícame, Pastor, otra vez. Los 3 días y con su noche. ¿Cómo puede explicar la gente esto? Nadie nos entiende hasta hoy porque algunos dicen Viernes Santo, acá en Paraguay es Jueves Santo, unos Miércoles Santo, no por 3 días con tu noche. La explicación todavía, Pastor. Sí, claro que sí. Entonces, lo primero que hay que explicar es que el horario, la hora judía, era muy diferente a la nuestra, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestro día empieza a las 12 de la noche perdón, termina a las 12 de la noche y también empieza a las 12 de la noche, ¿sí? Es para nosotros. Para los judíos no. El día judío empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, el primer día y la primera noche la podemos ver el viernes, cuando Jesús murió, ¿cierto? Murió ese día. Y tenga en cuenta eso, ¿a qué horas terminaba el viernes judío? A las 6 de la tarde. Ya empezaba el día de reposo. ¿A qué horas empezaba el día de reposo? Pues el mismo viernes a las 6 de la tarde
hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ahí va el segundo día. El tercer día empieza el sábado a las 6 de la tarde y lógicamente terminaría el domingo a las 6 de la tarde. Pero sabemos, por eso los evangelios dicen que muy de madrugada, cuando fueron a visitar a Jesús, encontraron pues la piedra que estaba movida. Entonces, la mejor manera de explicar Diosnel y todos nosotros es recordar que el horario judío es muy diferente al nuestro, porque el horario judío empieza a las 6 de la tarde. ¿Bien? Sí, gracias, Pastor Juan. Vamos a buscar Mateo 20:19, por favor. Lisbeth. Mateo 20:19 dice, después lo entregarán a los que no son judíos, quienes se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero él resucitará al tercer día. Muy bien, entonces vemos acá, él va a resucitar en el tercer día. Si recordamos el Salmo, tu santo no va a haber corrupción, pues aquí al ver el tercer día, pues se cumplió ese salmo. Me gusta mucho estos pasajes porque le animan mucho la fe. Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Bueno, en un momento difícil del ministerio de Jesús, cuando lo estaban atacando, porque él mismo dijo que era Dios, no tuvo miedo en mostrar de que él iba a resucitar. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 2, el versículo 19 y también leemos los versículos 21 y 22. ¿Qué dice? Juan capítulo 2, 21 y 22. Dale, hermano. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. El resto sería 21 y 22, sí. Del mismo capítulo. Sí, mi hermano. Ok, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Muy bien, entonces vemos, él usa de referencia porque él estaba dentro del templo de Jerusalén, ¿cierto? El contexto muestra que él ya había sacado los mercaderes, porque Jesús 2 veces los sacó del templo, al empezar su ministerio y al terminar. Y vemos que hizo esa referencia. 3 días voy a destruir este templo. Y por eso los fariseos no creían. Nosotros nos demoramos tantos años construyendo el templo. Y sobre todo esa figura del templo, porque recuerden que ese templo en los días de Jesús no era el templo que construyó Salomón. La reconstrucción del templo de Jerusalén fueron 3. Este último, el que le tocó a Jesús, fue construido y lógicamente por Herodes, porque Herodes era conocido como un gran constructor y él fue el que diseñó el nuevo templo de Jerusalén. Hoy en día lo que llaman el muro de las lamentaciones, pues dicen que esos son, algunos dicen que ese muro es lo que quedó de ese templo, otros dicen que debajo de ese muro está un muro original de los días de Salomón, pero eso es lo que hay hoy en día cuando vean el famoso muro de las lamentaciones, que algún día tal vez sería por curiosidad investigar más o ir a conocerlo. Entonces, ¿qué aprendemos como Jesús habla aquí? ¿Cierto? Los discípulos entendieron después de que Jesús murió y resucitó. Él estaba hablando de eso, que en 3 días voy a destruir, a destruir el templo y lo voy a edificar. Entonces está hablando de su cuerpo, la resurrección. Tenemos ahora Mateo 10, 17 y 18 que nos dice, Juan, dentro del mismo evangelio de Juan, capítulo 10, Sergio, versículos 17 y 18. 17 y 18. Por eso, el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien, entonces con mucha autoridad habla Jesús. Yo doy mi vida para volver a ¿qué? A tomarla, ¿cierto?
También dice, por mi propia cuenta va a dar la vida. Todo eso tiene que ver con su resurrección. Y de nuevo, los pasajes que usaron están muy bien. Y recuerden, ¿cómo era una doctrina fundamental la resurrección? Pues todavía estamos en Juan, vamos al capítulo 11, versículo 13 y 14, 23 y 24, perdón. Juan 11, 23 y 24, ¿qué nos dice? Amén. Dale, hermano. Juan capítulo 11, 23 y versículo 24. 23 y 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Muy bien, entonces, si Marta, y recuerden que aquí no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento cuando ocurrió esa historia bíblica. ¿Qué está confesando Marta? La resurrección de los muertos. Por eso es muy importante tener claro esa doctrina. El cuerpo se vuelve a unir al alma. Por eso, esa pregunta 3, si alguien no es bautizado, ¿puede resucitar entre los muertos? Pues esa pregunta tiene una cascarita, como llamamos, ¿cierto? Tiene esas preguntas que hay que analizar. Pues lo primero que tenemos que recordar es que todo mundo va a resucitar. O sea, incrédulo creyente va a resucitar, bautizado o no bautizado va a resucitar. Por eso tanto cuando estamos hablando del juicio de las naciones, eso lo vamos a ver. Pero vamos a hacer énfasis aquí en las doctrinas fundamentales secundarias. ¿Quién desea leer la primera parte, el primer punto que hay en el fondo amarillo? Sergio. Hay dos enseñanzas bíblicas que ponemos en una categoría especial, el bautismo y la cena del Señor. Las llamamos doctrinas fundamentales secundarias. El bautismo y la cena del Señor son doctrinas del Evangelio. Son los medios por los que Dios nos da el beneficio de todo lo que hizo Jesús para nuestra salvación. El bautismo obra la fe. El bautismo y la cena del Señor fortalecen y perseveran la fe. Ambos sacramentos dan seguridad de la salvación y sirven de fundamento a la fe. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Entonces, es muy importante, ¿y por qué se llaman que son doctrinas fundamentales secundarias? ¿Por qué? Porque recuerden en el contexto bíblico, ¿cómo recibimos el perdón de los pecados? Entonces ya sabemos los medios de gracia. Por el bautismo y por el evangelio. Y aquí podemos pensar en el ladrón en la cruz, que yo lo tengo aquí de ejemplo, ¿cierto? El ladrón en la cruz que escuchó. El ladrón en la cruz escuchó el evangelio. Él claramente reconoció que merecía estar en la cruz. ¿Se acuerdan? Estaba Jesús con los dos ladrones. El uno injuriaba al otro, aunque todos dos merecían estar ahí. Y vemos a esta persona que escuchó el evangelio estando en la cruz cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue testigo de cómo injuriaban a Jesús y él vio cómo Jesús en verdad les predicaba a ellos del perdón, de la misericordia y el Espíritu Santo que hizo en este hombre. Acuérdate de mí cuando estés en el reino, cuando estés en el paraíso. Entonces, claramente Jesús se lo prometió y estarás conmigo en el paraíso. ¿Este hombre fue bautizado? No. Entonces aquí vemos esos dos ejemplos. También ponemos el ejemplo del bautismo. Por ejemplo, los bebés que mueren antes de nacer o nacen y mueren antes de ser bautizados, como puede pasar. Son cosas muy tristes, pero recuerden que desde el momento de que es fecundado un ser, en el momento en que un espermatozoide fecunda el óvulo, pues ahí ya hay vida. Y por lo tanto,
si la mamá es creyente y escucha la palabra de Dios, pues ese bebé también está escuchando la palabra de Dios y allí Dios puede hacer el milagro. Entonces, cuando ustedes les pregunten en algún momento, ay, es que mi bebé murió en el vientre o no alcanzamos a bautizarlos, pues siempre hay que contestarlo, confiemos en la misericordia de Dios. ¿Sí? No sabemos qué pasó, no podemos afirmar que fue al cielo, no podemos afirmar que fue al infierno, pero confiemos en la misericordia de Dios, porque tal vez ahí dentro del vientre escuchó el evangelio, lo creyó, y eso es algo entre Dios y esa criatura. Y también tenemos los creyentes del Antiguo Testamento, porque recuerden que cuando hablamos del bautismo, estamos hablando acerca de todos los hermanos del Antiguo Testamento, ellos por qué fueron salvos, porque ellos estaban esperando la venida del Mesías, que el Mesías llegara. Por eso es muy importante entender que es una doctrina fundamental, pero secundaria. Por ejemplo, muchos de ustedes somos hermanos en la fe, pues yo hablo de Sergio, no sé si Lisbeth toma la cena frecuentemente, creo que sí. Lo que yo sé que Sergio, tal vez Lisbeth me puede corregir, mi persona, pues tenemos la bendición de tomar la cena muy frecuentemente, los demás hermanos no, porque siempre esperan a que los visiten o cualquier otra oportunidad que haya. Entonces, el punto es, ¿se van a condenar porque no toman la Santa Cena? No, no se van a condenar. Sí es muy importante la Santa Cena, pero a veces no la podemos tomar, como en los casos que estamos viendo. ¿Por qué no la pueden tomar Benjamín, Lester, Diosnero, todos los demás? Porque no tienen otros hermanos que tengan la misma creencia para hacerlo. Entonces es muy importante nosotros entender esto. ¿Qué tal si nosotros, y eso pasa por ejemplo en Colombia, nosotros en Medellín nos toca enviar a donde tenemos congregaciones, nos toca mandar vino y hostias? ¿Y por qué nos toca mandar el vino y las hostias? Porque en otras ciudades no venden el vino y la hostia a cualquiera. Tiene que ser un sacerdote o tiene que estar vinculado a la iglesia romana. Acá en Medellín, pues, no hay problema. Creo que en Bogotá tampoco hay problema en conseguir eso. Pero en las ciudades que son más pequeñas ponen mucho problema. Entonces, a veces hay hermanos que no han podido tomar la cena y se congregan y no la han podido tomar por un tiempo porque no hay los elementos. Y aquí estoy explicando por qué. También pensemos en aquellos que trabajan por un tiempo lejano. O sea, por ejemplo, yo tengo hermanos en la fe que vienen al culto una vez al mes o cada 2 meses, dependiendo de su trabajo. Aunque ellos siguen conectados por internet las actividades de la iglesia, pero no toman la cena tan frecuentemente. Entonces, por eso son secundarias, ¿verdad? Son importantes, pero hay veces no se pueden tomar o no se puede hacer por ciertas circunstancias. Claro, esto me he hecho entender porque es muy importante para mí que quede bien claro estos puntos para no confundir. Lisbeth. Sí, gracias, pastor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien, pongo un ejemplo, ¿no? De un adolescente sabe y conoce y cree en Jesús, pero no quiere bautizarse? Entonces, quizás porque no hay como presión, porque dicen que sobre todo voy a la iglesia bautista, ¿no? En la iglesia bautista nunca te dicen ya tienes que bautizarte, sino que es un paso de fe, algo así. Pero ¿qué pasa si por A o B situación hay un accidente con esta persona y se negó, ¿no? En su momento que estuvo con vida, se negó y no se pudo llevar a cabo este bautismo. ¿Qué pasa? Igual dejamos en las manos de Dios esto. Sí, sí, es un tema complejo
Y porque, bueno, la persona, según entiendo, confiesa su fe en Jesús, ¿cierto? ¿Por qué no se bautiza? Según el ejemplo que pones, pues pertenece a la iglesia bautista, pues entendemos por qué no se bautiza, porque es uno de los pilares de la creencia bautista, por eso son bautistas, no creen en el bautismo de infantes, y sí, ven el bautismo como un paso de obediencia. Y por eso cuando hablamos de la iglesia invisible, y es una doctrina muy bonita de poderlo explicar, en la Academia Cristo hay un libro que se llama El Ministerio de la Iglesia. Yo lo estoy leyendo, me gusta mucho, aunque ya lo había leído en oportunidades atrás, y hablaba mucho de la iglesia invisible. Entonces, en ese caso, la respuesta que diste muy bien. No sabríamos qué va a pasar, pero siempre teniendo esa confianza de que pueda estar en el cielo por la fe que confesó, ¿cierto? ¿Por qué va a ir al cielo? Por Jesús, que es lo más importante. Y si estamos hablando del bautismo, pues habría que preguntar bien, ¿cierto? ¿Por qué no quiere bautizarse? Si es porque su iglesia le ha enseñado eso, todo eso, entonces aquí vemos algo de tener paciencia y ver, siempre y cuando no niegue la doctrina, porque a veces hay muchos problemas. Es un tema muy complejo, ¿sí? Porque a veces es una cadena. Si yo no creo que los niños tienen pecado, entonces la Biblia, por ejemplo, en Romanos 3:23 dice, todos somos pecadores. Allí estoy yendo yo en contra de la Biblia, es decir, que el niño no tiene pecado. Si la Biblia dice que hay un solo mediador, hay un solo santo, un solo justo, que es Jesús, y al decir de que los niños no tienen pecado, entonces los niños están al mismo nivel que Jesús, no necesitan del Salvador. Ahí empieza a haber muchas preguntas doctrinales que pues, llevan a decir, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente es su salvación? Pero lo que expresas de explicar, mejor dejarlo en manos de Dios, es lo más sabio. Benjamín. Gracias. Gracias. Excelente pregunta, hermana Lisbeth. Hermano Henry, voy a leer Juan capítulo 11, versículos 25 al 28. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mi comentario es el siguiente, y hermano Henry. Este capítulo, esta doctrina es muy bella porque habla de la resurrección de Lázaro en carne y en espíritu, solo por fe en el Señor. La pregunta es la siguiente, ¿la podríamos tomar también como ejemplo de la resurrección? Es que está hablando aquí de la resurrección física, toda esta sección, ¿cierto? Cuando Jesús habla de esta resurrección es la física. Aquí no está hablando de la espiritual, porque Lázaro era creyente junto con sus hermanas, ¿verdad? Entonces, solamente la resurrección física. ¿Bien? Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, hemos hablado de doctrinas fundamentales, no fundamentales, doctrinas fundamentales secundarias. ¿Ha sido claro este tema? Es un tema tal vez un poco complejo, pero hay que verlo, hay que mirarlo, y sobre todo con este tema que estamos estudiando en esta semana de la doctrina fundamental de la resurrección. ¿Ha sido clara? ¿Tienen alguna pregunta? Porque es muy importante, como les decía y les animaba en algún momento en la clase, aprender a ser muy técnicos en lo que hablamos, con la teología, explicar lo mejor que podamos explicar. Si tienen alguna pregunta y tal vez necesitamos investigar más, lo hacemos. He tratado de ser lo más claro, pero tal vez puede faltar más. Entonces, si ha sido claro, por favor levantan la mano o dicen sí, para poder llegar a la última pregunta de esta noche. Hermano, yo tengo una preguntita. Bien, soy. No sé si me saldré del tema, pero lo que está entendible. Yo tengo, ¿cómo se llama? Quisiera
sobre, ¿cómo se llama? Un video sobre la Santa Cena, cómo se sigue, porque los versículos los tengo ya, el rato. Yo tengo un grupito que veo, estoy aquí, estoy aprendiendo de mí, estoy dando ahorita, y cuando ya me toque, entonces yo para estar preparado, las palabras para hablar cuando ya le toca, ¿cómo se llama? Los versículos tengo todo ya, de ahí como, ¿cómo se llama? Un video como para servirse la Santa Cena. Yo necesitaría eso, que me ayude. Y me podría, ¿cómo se llama? Más sea para, lo podría llamar después para que conversara sobre ese tema más. Claro que sí. Suponga que Gracias. aquí están lo que tienen para el cuerpo de Cristo. Supongamos que este es el vino. ¿Bien hasta ahí? Sí. Cuando vayan ustedes a hacer las palabras de institución, van a tomar lo que es el pan y van a decir las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo. Nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó la copa, entonces ya toman donde está el vino. Terminada la cena, tomó la copa, dio gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, bebed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Cada vez que tomamos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y estamos uniendo los elementos a la palabra. Cuando usted pase y ustedes pasen, a cada hermano que ya puede tomar la Santa Cena, tomamos el pan y decimos: toma y come, esto es el cuerpo de Cristo. Cuando vamos con la copa, toma y bebe, esta es la sangre de Cristo. A cada persona hay que decirle lo mismo: toma y come, ese es el cuerpo de Cristo, toma y bebe, esta es la sangre de Cristo, entregada por ti. Después de haber terminado de administrar el sacramento, pues decimos: nuestro Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo, su sangre preciosa, te guarde y te fortalezca en la única y verdadera fe que te lleva a la vida eterna. Amén. ¿Bien, Zoilo? ¿Bien los demás? Gracias, mi hermano. Muy bien. Y si necesitan más información, con gusto, puedes tocar la puerta. Muy bien, entonces, algunos levantaron la mano. Espero que los demás también haya quedado claro este tema, la doctrina fundamental, no fundamental y fundamental secundaria. Es muy importante. La última pregunta de esta noche, hoy estamos viendo mucha parte de doctrina y estamos hablando de doctrina de manera esquematizada, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos el catecismo, cuando estudiamos el catecismo está dividido en doctrinas de manera esquematizada. Por eso nosotros, como luteranos confesionales, necesitamos tener en nuestra mente que la doctrina se divide en 5 partes. La primera están los mandamientos, la segunda están los credos, la tercera encontramos los medios de gracia, la cuarta, pues y hablando de los sacramentos, ¿cierto? La cuarta, la oración, y la quinta, el oficio de las llaves. Eso hay que saberlo de memoria. Ustedes más adelante, cuando están estudiando más la doctrina, vamos a ver de que la doctrina bíblica se divide en 6 áreas mayores. Y estas 6 áreas mayores por las cuales ustedes van a pasar, van a estudiar, la primera va a ser la introducción o lo que se llama el prolegómeno. El prolegómeno, ¿qué significa? Significa el preámbulo. Y en el preámbulo, ¿qué van a estudiar? ¿Qué vemos? ¿Qué estudiamos? Que toda la doctrina está extraída de la Biblia. La Iglesia romana, ellos usan la Biblia, pero recuerden que también usan la tradición. Entonces, ellos extraen la doctrina de la tradición, de lo que dicen los papas, los concilios. Y es ahí donde están equivocados. Nuestra fuente donde sacamos la doctrina siempre es la Biblia. En el prolegómeno vamos a estudiar eso. ¿Qué es la teología? Es el estudio de Dios, que es el autor de la salvación. Allí en la teología vemos la Trinidad, vemos muchos detalles acerca de cómo fue la creación y otros temas que tienen que ver con el Dios Trino. La antropología tiene que ver con el estudio del hombre, que es el objeto de la salvación. Entonces, empieza con Adán y Eva, cómo fueron creados,
cómo vivían antes del pecado, luego pasa a ya la generación después del pecado, que ahí estamos nosotros. Luego de estudiar la antropología, sigue la cristología, que es un tema muy bonito, y se profundiza mucho acerca de lo que es Jesús, al que fue el que vino, es el mediador de nuestra salvación. Luego sigue la soteriología, que es el tema de cómo adquirimos la salvación. Y por último, tiene que ver con el tema que nos reúne esta semana, que es la escatología, que es el estudio de las últimas cosas. Y en esta semana hablamos mucho acerca de los últimos días, de la muerte, de la misma resurrección, de la vida eterna y de la condenación eterna. Por eso cuando nosotros estamos hablando de la escatología, pues recordemos, muy importante, que esta doctrina hay que también manejarla muy bien, por lo que vimos con los milenialistas. Porque si ustedes sacan una conclusión y podemos ver a todas las demás congregaciones o iglesias o identidades espirituales reformadas o evangélicas, de un modo a otro son milenialistas. Y necesitamos tener bien claro de la muerte temporal, ¿cierto? Que es la separación del cuerpo y del alma. Recuerden que el alma y el espíritu es lo mismo. Hay unos conceptos que algunos usan y es la dictocomía y la trictocomía. ¿Cuál es la tricotomía? Muchos dicen que el hombre tiene alma, espíritu y cuerpo. Pero ¿qué enseña la Biblia? La Biblia enseña de que a veces el alma es sinónimo de espíritu. Hay que ver el contexto. Entonces, nosotros somos conformados de dos partes, cuerpo y alma. Si el alma lo que debemos llamar espíritu, así está bien. Vamos a recordar lo que nos enseña Eclesiastés 12:7. ¿Quién desea leer? Y también otro hermano va preparando Génesis 3:19. ¿Quién quiere leer Eclesiastés 12:7? Dice Eclesiastés 12:7. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Muy bien, entonces aquí vemos el cuerpo a la tierra, el espíritu vuelve a Dios. Génesis 3:19, ¿qué nos dice? Amén. Dale. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, entonces aquí vemos la muerte física o la muerte temporal. Recuerden, también hay la muerte espiritual, que es cuando somos o éramos incrédulos. Y la muerte eterna, que es estar en el infierno por siempre. Pero aquí estamos hablando de la muerte temporal, de la muerte física, ¿cierto? Que es la muerte, la separación del cuerpo y del alma. Y ya vemos el por qué entró la muerte al mundo, consecuencia del pecado. Hace parte de la soteriología de todos los tiempos finales. Cristo va a volver para el juicio final. Hechos 1:11. ¿Quién desea leerlo? Hechos 1:11. ¿Quién desea? Amén. Sergio. ¿Qué les dijeron? Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto oír al cielo. Entonces Jesús subió en cuerpo y alma al cielo, así mismo va a venir. Y ya sabemos que va a venir. Recuerden que el problema que tienen los milenialistas es en cuanto a eso,
a la venida de Cristo. ¿Cómo va a ser? No, Él va a venir otra vez por segunda vez. El día y la hora no lo sabemos. Por ahí salió un loco en estos días diciendo que ya el fin del mundo es en el año 2028. Y recuerden que muchos locos han hablado de eso y no tenemos por qué tener miedo. Sergio. Bueno, yo siempre lo he dicho, yo fui millennialista y el tiempo que yo estuve, en dos oportunidades se dijo de que venía el Armagedón. Una fue acá en Chile en el año 1973, 73, 74, si no me equivoco, cuando se decretó la paz. Y muchos se basan con lo que dice Sofonía, cuando el hombre está gritando paz y seguridad, destrucción repentina. Entonces, esa es una manera de tenerlos hipnotizados, vendados y con los oídos tapados de no querer escuchar o no querer ver lo que realmente es. Yo lo digo porque yo crecí dentro de los testigos. Entonces, estar dentro de los testigos es crecer en una estructura, en una burbuja, donde todo lo que uno ve por fuera es malo. Todo lo que hace uno es malo. Pero lo que la Biblia dice es lo que tiene que hacer. Todos siguen al líder de los publicadores, ancianos o ministeriales, puerta a puerta a tocar. Y si la gente no abre la puerta, bueno, no importa limpiarte los pies, como dijo Jesús, y el polvo, la paz venga hacia mí, y para ellos que venga el odio. En las asambleas era exactamente lo mismo, todos como ovejas, sin decir nada, ni poder reclamar absolutamente nada. Eh, Todos escuchando y no hay nada, no puede pasar absolutamente nada. Y dentro de los salones, si uno comete un error o falta, si no pide disculpa o no se arrepiente, es censura. Y si uno acepta el pecado, ya es perdonado, pero censura pública de no ser publicador. Se censura de no ser publicador. Y si uno no se arrepiente del pecado, que entre ellos que es pecado, por ejemplo, ir a un cumpleaños, celebrar Navidad, etcétera, si uno no se arrepiente, es la expulsión. Dentro de los mismos grupos testigos, existen lo que es convivencias. Solamente las convivencias son con puros testigos, hijos testigos, la supervisión de algún anciano, de algún papá. No existe esa libertad de poder decir, voy a compartir con mis amigos, vamos a conversar de muchas cosas. No se puede. Las convivencias parten, por ejemplo, pueden partir a las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde o hasta las 8 de la noche y los papás los van a buscar. Ese es el grado, es como no me acuerdo el nombre, eh, pero la estructura es tan rígida y son tan cegados que empiezan a alejar a la familia, porque los toman, lo empiezan a posesionar. Entonces, no lo dejan compartir con la familia, no existen los cumpleaños, no existe Navidad, no existe Año Nuevo, no existen los santos. La conmemoración, que se le llama conmemoración, es que es el 14 de Nisan. No se puede tomar no se puede tomar el vino y no se puede comer el pan. Solamente se pasa y se termina de pasar de mano en mano y se deja adelante en la mesa donde queda ahí. Pero la verdad las cosas es que es una estructura y es una forma tan tonta, ¿verdad la expresión? De dominar a los mismos hermanos, ya que en el año 2000 también se dijo de que va a venir el Armagedón y que todos teníamos que estar preparados para el Armagedón. Y así sucesivamente todas las publicaciones que van sacando Atalaya, Despertad, la información que envían de la Watchtower es exactamente lo mismo. Estar atento, estar al pendiente porque ya viene el Armagedón, no nos podemos contaminar. En las asambleas exactamente lo mismo. Los videos que se hacen es Armagedón, tribulación, paraíso, resurrección. Gracias, Entonces, Sergio. conozco muy bien de dentro cómo actúan y cómo son dominados. Bien.
Gracias, hermano, por compartir. Benjamín. Gracias, hermano. Gracias, hermano Sergio. Bendiciones. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por la caridad los unos a los otros. Que claramente me llega al corazón y la palabra de Dios, porque no te obliga, no me siento obligado. Mi corazón me dice que amo a Cristo, que me amo, que amo a mis hermanos por la obra del Evangelio. Y eso me llena. Amén. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Aquí viendo cómo la escatología es bíblica, lo que enseñamos, lo que creemos, lo que ustedes van a enseñar a otros. Hablando de la resurrección del cuerpo, pues ya leímos los pasajes de Job 19, 25 al 27 y 1 Corintios 15, 55, que lo trabajamos mucho. Es muy importante siempre recordar que la resurrección de los muertos es esta resurrección física. Y como estudiantes de la Biblia tenemos que diferenciar otra vez la conversión o la resurrección espiritual a la resurrección física. Del fin del mundo, Zoilo, ibas a participar ahora, te damos la palabra. Segunda de Pedro 3, 7, versículos 10 al 12. Zoilo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y luego los versículos 10 y 12. Pedro 3, 7, 10. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impios. Mas os amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien, hermano, gracias. Entonces, vemos cómo esta parte de la escatología, el fin del mundo, tiene un sustento bíblico y son textos que todos nosotros necesitamos conocer y manejar. Del juicio final, por favor, alguien busca Daniel 12:2 y otro hermano puede buscar Mateo 25:32. Daniel 12:2 y Mateo 25:32. ¿Quién desea leer? Daniel 12:2. Daniel 12:2. 12:2. Sí. Ok, ya. Daniel 12:2. Dice así. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Muy bien, entonces vemos, Daniel, cómo habla del juicio final. Pues si juntamos Génesis 3:19, como lo leímos ahora, que al polvo eres, polvo volverás, y luego vemos aquí en Daniel que habla de que ese polvo se va a volver a levantar, pues ya vemos, unos para qué, para salvación, otros para condenación eterna.
Mateo 25:32, ¿qué nos dice? Lisbeth. Dice, entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa sus ovejas de sus cabras. Muy bien, entonces, y tenemos la promesa, seremos puestos a la derecha. Venid al reino preparado, benditos de mi Padre. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado esta antepenúltima semana de clase. Nos falta una sola semana, la cual vamos a tener la próxima semana, que es el último capítulo de Corintios. Entonces, recuerden, todo este punto de la consejería es importante porque ustedes se van a encontrar con personas que son milenialistas. Ahorita escuchamos de Sergio, muy buen ejemplo, de los testigos de Jehová. Vamos a encontrar muchos en el camino y también recuerden en la clase pasada, como muchas personas que perciben y creen diferente a la muerte y por ende también en la resurrección, y es muy importante poder creer. Vamos a terminar con oración. Benjamín, por favor. Amén. Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias por esta clase. Muchas gracias, Señor, por el alimento el día de hoy, por la salud, por mis hermanos, por el vestido, por el aire que respiro. Gracias, Señor, por la salvación por medio de tu obra. Te pedimos, Señor, que sea tu santa voluntad con el hermano Eduardo Milanesi. Te damos gracias, Señor, por el hermano Sergio, por la hermana Lisbeth, por todos mis hermanos en este seminario Cristo. Padre Celestial, todo sea en tu gloria. Amén. Amén. Lisbeth, ¿puedes despedirte? Bueno, que tengan una bendecida noche. Gracias a Dios y gracias también por la clase, que aprendemos nuevas cosas también y que Dios les bendiga. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Bendiciones. Zoilo. Bien, para mí ha sido de gran bendición. Quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial en esta noche que hemos visto bastante sobre la palabra de Dios. Gracias, mi hermano Henry, cada día que nos enseña con más sabiduría y también bendiciones para todos mis hermanos en la fe. Estamos listos para el próximo miércoles. Amén. Lester. Sí, gracias a cada uno de los hermanos, pues con sus aportes han contribuido con un granito de arena más en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias a usted, pastor, por su tiempo, por su dedicación a cada uno de nosotros y nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana, bendecidos. Diosnel. Buenas noches, Pastor Henry, y gracias por su paciencia y por su enseñanza. Y también a todos mis hermanos, mi hermana, que tengan un buen fin de semana. Y por mi parte, primero le doy gracias a Dios por ya penúltima semana de las clases. Según falta una semana más, pero con Dios todo es posible. Y que tenga, pastor, buenas noches y un buen fin de semana. Eduardo. Bendiciones, gracias, pastor, hermanos, por sus oraciones y gloria a Dios por un día más de aprendizado. Que tenga una linda noche, un buen final de semana. Sergio. Un abrazo grande, bendiciones, que la paz del Señor siempre esté en cada uno de ustedes y que la paz los cubra en este mundo tormentoso que estamos viviendo, en un mundo donde reina la envidia, la desconformidad y el odio hacia nuestro Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial, somos portadores del Evangelio y tratamos de ayudar a las personas a comprender que Cristo murió por nosotros y murió por todos. Un abrazo, bendiciones, se les quiere. Benjamín.
Muchas gracias, hermano Henry. Cristo lo puso a la presencia de todos, especialmente para mí. Gloria a Dios. Muchas bendiciones a Academia Cristo y a todo el grupo Seminario Cristo. Feliz fin de semana. Dios les bendiga. Seguimos en contacto, hermanos.